Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El cielo nocturno siempre le había parecido el mismo a Daniel Burke. Tranquilo, vacío, seguro. Nunca imaginó lo que realmente había ahí fuera, o lo cerca que se había puesto. Era un exingeniero de combate que ahora trabajaba como un mecánico solitario en un rincón olvidado de Colorado. Un hombre que solía destruir artefactos explosivos improvisados en el Medio Oriente ahora pasaba sus días arreglando quitanieves averiados y camionetas de granja oxidadas. Le venía bien. Después de lo que había visto, prefería las cosas que no sangraban al romperse. Una amarga tarde de enero, la antena parabólica detrás de su garaje dejó de funcionar. Luego vino el zumbido agudo. Débil, casi como un pitido de tinnitus, pero más nítido, más mecánico. Había escuchado un ruido similar una vez cuando un dron clasificado pasó sobre su unidad en Kandahar años atrás. Pero no tenían drones como ese por aquí. No de los que pudieran derretir acero como lo que encontró a la mañana siguiente. Porque eso fue lo que pasó. Encontró la carcasa de su vieja radio de banda ciudadana deformada, como si la hubieran calentado en el microondas desde dentro. Sus herramientas estaban magnetizadas. Y lo más revelador de todo, el disco duro que contenía sus registros de servicio, un disco que nunca se conectó a Internet, estaba completamente borrado. No corrupto, no con fallos. Borrado. Daniel no creía en los ovnis. En realidad, no. Pero sí creía en la vigilancia. Había hecho bastante de eso en su tiempo. Y esto se sentía como un barrido. Un barrido con precisión quirúrgica. Alguien o algo había revisado sus cosas y solo se había llevado lo que importaba. No fue el único. Una semana después, un tipo llamado Freddy, que dirigía la estación de guardabosques cerca de Green Ridge, desapareció. Sin alarmas, sin señales de lucha, simplemente se esfumó. La policía local no investigó a fondo. Lo llamaron un accidente. Dijeron que probablemente resbaló durante una tormenta de nieve y se perdió. Pero Daniel conocía a Freddy. Ex de la Fuerza Aérea, duro como una roca, no se perdía. Luego, 2 excursionistas desaparecieron el fin de semana siguiente. Una pareja de Utah. Habían estado publicando fotos desde el sendero cada 2 horas. La última publicación llegó a las 2:13 de la tarde. A las 2:20, su señal se cortó. Ni rastro de ellos, ni siquiera huellas de botas en la nieve. Daniel empezó a atar cabos. Y fue entonces cuando lo encontró, enterrado detrás de una escotilla de mantenimiento cerrada con llave en las profundidades de una mina abandonada que solía explorar de niño. No era una nave. Ni siquiera era mecánico. Era un contenedor. Negro, sin costuras y zumbando con un suave pulso azul. Flotaba a 15 centímetros del suelo de la cueva. Sin cables, sin uniones. Y dentro, no podía explicar cómo lo sabía, había algo vivo. No lo tocó. No hizo falta. Porque cuando se acercó, sintió como cada cicatriz de cada bomba que había desactivado comenzaba a picarle. Sintió el peso de 1000 recuerdos gritar en su columna vertebral. Y, sobre todo, se sintió observado. Lo que fuera que había dentro de esa cosa, no era humano. Pero tampoco se movía. Lo informó de forma anónima al Departamento de Energía. Llegaron rápido. Demasiado rápido. Furgonetas negras, sin matrículas, sin preguntas, solo un equipo de limpieza con trajes de protección y ojos que no parpadeaban lo suficiente. Se lo llevaron. O eso creyeron, porque Daniel se quedó con el video, el que grabó con una vieja videocámara escondida en una caja de herramientas, el que mostraba el contenedor abriéndose por un segundo y la forma en su interior arrastrándose de vuelta a las sombras, como si aún no estuviera lista para ser vista. Más tarde esa noche, sonó su teléfono. Sin identificador de llamada. Una voz al otro lado susurró 3 palabras. Todavía están aquí. Luego, silencio. Daniel no durmió esa noche. Simplemente se sentó en la oscuridad, sosteniendo una escopeta, mirando el lugar donde solía estar su portátil antes de que desapareciera junto con cada archivo que había guardado. Y aún así,
No podía quitarse esa sensación. Los exploradores no habían desaparecido. Se estaban escondiendo porque algo en la Tierra los asustaba. Algo más peligroso que las naves de guerra. Más peligroso que los humanos con armas. Y Daniel Burke. Él estaba a punto de descubrir que la escopeta descansaba sobre el regazo de Daniel como si perteneciera allí. Llevaba 2 noches sin dormir. Ni siquiera se sentía cansado, solo en tensión. Una tensión silenciosa y alerta que nunca abandona del todo a un hombre una vez que ha aprendido a dormir con un ojo abierto en una zona de combate. No sabía qué le asustaba más, el mensaje o el hecho de que quienquiera que lo envió sabía exactamente cómo contactarlo sin dejar rastro. Intentó devolver la llamada. Número fuera de servicio. Intentó marcar el código para saber la última llamada. Inútil. Desmontó su teléfono esa misma noche, quemó la SIM y arrojó la carcasa al horno detrás del taller. Por lo que sabía, esa maldita cosa podría haberlo estado rastreando desde que puso un pie en esa mina. Todavía están aquí. Seguía escuchando eso en su cabeza. No está, no una cosa. Están, plural. Significaba más de un explorador. Significaba que él no había encontrado algo. Ellos lo habían encontrado a él. Y luego habían decidido dejarlo vivir. Necesitaba respuestas, y desde luego no se las iba a pedir al gobierno. Daniel tenía contactos, no amigos exactamente. Los hombres como él no coleccionaban de esos, sino favores que le debían. Uno de ellos era un tipo llamado Jonas, que solía dirigir un equipo de seguridad privada en el extranjero. El tipo de persona que ganaba dinero protegiendo campos petroleros, y ocasionalmente, vendiendo información al mejor postor. Turbio, pero competente. Paranoico, pero inteligente. Se puso en contacto a través de un canal secreto, usando un portátil desechable en una estación de guardabosques fuera de la red. Jonas tardó 3 horas en responder. El mensaje fue corto. Burke, te has topado con algo gordo. No es el FBI, ni la NSA, ni siquiera la Fuerza Espacial. No es estadounidense, pero nos está observando. Daniel se quedó mirando la pantalla. No es estadounidense. Escribió de vuelta. Entonces, ¿quién demonios es? La respuesta tardó más esta vez. Rumores de avistamientos, objetos flotando fuera de la termosfera. Les perdemos la pista cerca de Sudamérica. Interferencias, apagones de estática, pulsos profundos de microondas. No es tecnología humana, pero alguien se está esforzando mucho para que lo parezca. Eso no le cuadraba. Alguien fingiendo ser extraterrestre o extraterrestres fingiendo ser humanos. Se desconectó y borró el portátil con un programa de limpieza de grado militar. Si lo estaban observando, ya se había convertido en un objetivo, pero no iba a detenerse ahora. No después de lo que había visto. Pasó una semana. Los vio antes de que ellos se dieran cuenta de que él los había visto. Eso le dio la ventaja. Un SUV negro, modelo estándar. Sin matrícula. 2 hombres dentro. Aparcaron en la autopista, justo fuera del alcance visual del taller. Probablemente pensaron que no se daría cuenta. Pero Daniel había luchado contra insurgentes con menos delicadeza. Esos hombres eran vigilantes, no locales. Demasiado rígidos, demasiado limpios, demasiado silenciosos. La primera noche se quedaron en el SUV desde el atardecer hasta el amanecer. No salieron, no fumaron, no hablaron. Al día siguiente, se habían ido. Pero alguien había estado en su taller. El suelo tenía huellas de botas frescas. El olor a guantes de goma y amoníaco flotaba en el aire. Sus discos de respaldo habían desaparecido. Los que estaban escondidos dentro de una caja de herramientas manchada de aceite bajo una mesa de trabajo. No se llevaron dinero, no se llevaron herramientas, solo las copias. No dijo nada. No movió nada. Dejó todo exactamente donde estaba. Luego, hizo la maleta. A la mañana siguiente, estaba en una vieja camioneta Chevy en dirección al norte. Sin teléfonos, sin GPS, solo un mapa de papel y un instinto que le susurraba, lárgate. Daniel condujo durante 2 días seguidos. Terminó en Montana,
en un tramo de bosque donde había acampado años atrás después de su licenciamiento. Recordaba el silencio de allí, la forma en que el viento no sonaba a nada más que a viento. Se sentía más seguro. Por ahora. Montó un campamento simple, enterró una radio de emergencia a 3 metros de su tienda, cavó una trinchera perimetral y colocó trampas de ruido con alambre de tropiezo y latas vacías. Cada hábito regresó como memoria muscular. Se sintió vivo de una manera que no había sentido en años. Pero la quietud no duró. En la cuarta noche, vio las luces. No luces normales, no de un avión. Estas flotaban, cambiaban de posición, desaparecían y luego reaparecían en el mismo lugar exacto. Daniel había visto todo tipo de drones avanzados, incluso experimentales durante contratos de operaciones encubiertas en Irak. Pero esto se movía como si pensara, como si se anticipara. Lo observó durante 10 minutos antes de que se apagara como si alguien hubiera accionado un interruptor en el cielo. Entonces lo sintió de nuevo, la misma presión en el pecho, como si algo estuviera mirando a través de él. Se dio la vuelta y allí estaba, a no más de 3 metros. Parecía humano, en su mayor parte, pero demasiado alto, la piel demasiado lisa, los movimientos demasiado precisos, como un maniquí al que le hubieran enseñado a imitar la vida. No llevaba uniforme, ni armadura, solo una tela gris lisa, ajustada como un traje de vuelo. Los ojos eran la peor parte. Sin esclerótica, solo orbes negros mate que no reflejaban luz, ni miedo, ni alma. Daniel no se movió, no respiró. La cosa inclinó la cabeza ligeramente, como un animal curioso observando una forma desconocida. Luego habló, pero no en voz alta. Fue en su cabeza. Observamos vuestras guerras. Sois violentos. Estáis rotos, pero no sois débiles. Daniel apretó los dientes. ¿Por qué estáis aquí? Sin respuesta. Solo la voz de nuevo. Enviamos exploradores a observar. Han sido alterados. Cambiados por el contacto con vuestro mundo. Su pulso retumbaba en sus oídos. ¿Te refieres a los desaparecidos? El ser parpadeó una vez. Se adaptaron demasiado rápido. Este lugar, esta especie, corrompe lo que toca. Daniel casi se ríe. ¿Corrompe? ¿Crees que los infectamos? Silencio. Luego la voz de nuevo. Más fría ahora. Vuestra existencia desafió su obediencia. Empezaron a elegir. A Daniel se le cortó la respiración. Ahora lo entendía. Los exploradores no habían desaparecido. Habían desertado. Extraterrestres enviados a espiar la Tierra se habían rebelado por algo que vieron en nosotros. Algo peligroso, algo contagioso, el libre albedrío. Se despertó a la mañana siguiente solo, sin rastro del ser. Pero en un árbol cercano, grabado a fuego en la corteza, había un círculo perfecto, quemado profundamente con un calor que no debería haber sido posible sin fuego. Volvió a hacer la maleta, rumbo al oeste. Ahora no se trataba solo de supervivencia. Tenía que encontrar a los otros, a los exploradores que habían desertado. Si estaban ahí fuera, escondiéndose, intentando escapar de lo que sea que los envió, quizás ellos tenían la clave de algo más grande. Porque una cosa estaba clara ahora. La galaxia no temía a la humanidad por nuestras armas. Nos temían porque, de alguna manera, a pesar del caos, todavía elegíamos luchar, amar, desobedecer, ser humanos. Y Daniel, él estaba a punto de desvelar un secreto que el universo se esforzaba mucho por enterrar. Daniel Burke no creía en el destino, pero cuanto más conducía, más se sentía arrastrado. No era un plan. No era lógica. Solo una corazonada, un hábito perfeccionado durante años de caminar por lugares donde cada paso podía ser el último. Ese instinto no preguntaba por qué. Solo decía muévete. Y así lo hizo. Siguió carreteras secundarias, evitando las autopistas, sin quedarse nunca en un lugar más de unas pocas horas. Sin hoteles, sin áreas de descanso públicas. Cada parada que hacía era en lugares apartados, sin cámaras, sin cobertura, sin preguntas. Llenaba el depósito en gasolineras abandonadas, dormía en terrenos baldíos y comía lo que podía calentar en una hoguera.
Pero no solo estaba huyendo. Estaba buscando. La voz del ser todavía lo atormentaba. Empezaron a elegir. Esa sola palabra, elegir, golpeó más fuerte que cualquier bala, porque significaba que lo que más asustaba a la galaxia no era un arma, no era un virus, no era la guerra. Era la elección. Los exploradores habían visto la Tierra y de alguna manera, de una forma imposiblemente humana, habían empezado a tomar sus propias decisiones. Y eso aterrorizaba a alguien. Daniel no sabía hasta dónde llegaba. No sabía cuántos de esos exploradores estaban aquí, escondidos. Pero sabía una cosa. No era el único que hacía preguntas. Encontró la siguiente pista en un diner a las afueras de Oregón. El lugar parecía medio cerrado. Un letrero de neón parpadeante, una única camarera detrás de la barra y unos pocos lugareños murmurando sobre su café. Daniel se sentó en una esquina, de espaldas a la pared, con los ojos en la puerta. Se fijó en el hombre 2 mesas más allá de inmediato. 40 y tantos años, atlético, sin afeitar, pero no descuidado, el rostro demasiado tranquilo, las manos demasiado quietas, sin comer, solo apurando un café que se había enfriado hacía mucho. ¿Un vigilante o un fugitivo? Daniel no habló al principio, solo esperó, observó. Cuando finalmente se levantó y se acercó, el hombre no se inmutó. ¿Eres militar?, preguntó Daniel. El hombre no respondió, solo levantó la vista, midiéndolo. Lo fuiste, dijo Daniel, señalando el asiento frente a él. Ingeniero de combate. Irak, Afganistán. Hice limpieza para la OTAN hasta que dejaron de preocuparse por la limpieza. Todavía sin respuesta. Daniel sacó una foto gastada de su abrigo. Estaba borrosa, ampliada del video que había grabado en secreto en la mina. Mostraba la silueta del explorador, a medio paso, medio visible, con los rasgos distorsionados por el movimiento. La deslizó sobre la mesa. ¿Has visto uno? El hombre finalmente habló. Su voz sonaba como si no la hubiera usado en días. Más de uno. Daniel se sentó. Estoy buscando respuestas. No te van a gustar, murmuró el hombre. Ya no me gustan muchas cosas. El hombre soltó una risa seca. Entonces estamos a medio camino de ser amigos. Se llamaba Cal. Había servido en una unidad de reconocimiento de élite durante los primeros días de la nueva Guerra Fría, cuando Estados Unidos pretendía que el cielo todavía les pertenecía. Según Cal, esa ilusión terminó hace 6 años durante una operación encubierta en los Andes. No los enviaron a buscar insurgentes. Los enviaron a buscar algo que cayó. Solo que no había caído. Había aterrizado. Cal dijo que su equipo hizo contacto con lo que él llamó un falso humano. Un ser que se veía, se movía e incluso sangraba como un hombre, pero no lo era. Lo capturaron, lo sedaron y pidieron la extracción. 2 horas después, toda la montaña fue bombardeada desde un ataque con drones de gran altitud. Su equipo entero, 12 hombres, desapareció. Solo él sobrevivió, y no por accidente. Me dejaron ir, dijo Cal. Caminaron a través del fuego, me vieron arrastrarme fuera de los escombros y luego se fueron. ¿Por qué?, preguntó Daniel. Cal desvió la mirada. Porque no intenté matarlo. Me quedé paralizado. Dudó. Lo miré a los ojos y supo algo que no debería. Me miró como si conociera el dolor, el arrepentimiento, como si entendiera lo que significaba perder algo. Daniel asintió lentamente. No son exploradores, dijo. Ya no. Han cambiado. Cal se inclinó hacia adelante. No eres el primero en darse cuenta de esto, pero podría ser el último. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Hay un grupo extraoficial. No responde a ninguna bandera. Podrías llamarlo una coalición, pero eso es demasiado limpio. No les importan las fronteras. Les importa el control. Sean lo que sean esas cosas, en lo que sea que se hayan convertido, este grupo las está cazando. ¿Te refieres a matándolas? Cal no respondió. No tuvo que hacerlo. Esa noche, Cal llevó a Daniel a un lugar que poca gente sabía que existía. Un silo abandonado en medio de la nada,
enterrado bajo hormigón y olvidado por el tiempo. Dentro había filas de viejos aparatos electrónicos, monitores cubiertos de estática y una gruesa capa de polvo en cada superficie. Pero una pantalla todavía brillaba. Una transmisión de un satélite privado, uno que Cal había secuestrado años atrás usando un viejo exploit de la NSA. Hizo zoom en una región boscosa de Alaska. Allí, apenas visible entre los árboles, había movimiento. Antinatural, rápido, demasiado fluido para cualquier animal. ¿Ves esa mancha?, señaló Cal. Daniel entrecerró los ojos. Era humanoide, pero no caminaba. Fluía, como si se moviera a través de la gravedad en lugar de luchar contra ella. Cal hizo clic en otro monitor. Este mostraba una calle de la ciudad. Imágenes nocturnas de hacía un mes. Un hombre con un abrigo gris caminando solo. El rostro oculto. 2 SUV versus negros lo seguían. Lo atraparon, dijo Cal. Lo acorralaron en un estacionamiento. Y Cal pulsó la barra espaciadora. La grabación saltó. Los SUV versus explotaron. Sin sonido, sin fuego, solo un pulso. Las luces se hicieron añicos. El hormigón se agrietó. Todos los vehículos se levantaron y se arrugaron como si hubieran sido aplastados por manos invisibles. Cuando la cámara volvió a enfocar, el hombre del abrigo había desaparecido. ¿Qué demonios son?, susurró Daniel. Cal se encogió de hombros. Fantasmas, soldados, supervivientes. Quizás las 3 cosas. Lo único que sé es esto: no están invadiendo. Están huyendo, escondiéndose, y alguien ahí fuera los quiere fuera de juego. Y con ganas. Daniel volvió a mirar el monitor. No solo se están escondiendo. Están eligiendo. Cal le dirigió una larga mirada. ¿Qué te hace pensar que nos elegirían a nosotros? Daniel no tenía una respuesta, pero recordaba la forma en que el explorador lo había mirado. No como un depredador, no como una presa, sino como un hermano que reconocía un tipo de dolor que nadie más podía entender. No durmieron esa noche. La pasaron revisando mapas, viendo transmisiones, marcando patrones. Cal había registrado 13 avistamientos distintos en los últimos 2 años, todos en áreas remotas. Todos seguidos por limpiezas militares sin registros oficiales. Cada vez el mismo resultado. Sin cuerpos, sin supervivientes, solo silencio. Pero Daniel notó algo en los datos. Los exploradores se estaban moviendo hacia el norte. Todos ellos. Una lenta migración dispersa por los continentes, todos convergiendo hacia un punto. El Ártico. ¿Qué hay allí arriba?, preguntó Daniel. Cal no respondió de inmediato. Luego sacó un archivo. Clasificado. Tinta negra. Imágenes de satélite que nunca habían visto la luz del día. Hay algo enterrado bajo el hielo, dijo. Antiguo, masivo. Sin firma de energía, sin señales, pero los exploradores se dirigen hacia allí, como si fuera su hogar. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si no es solo su hogar?, preguntó. ¿Y si es una señal, una llamada? Cal negó con la cabeza. Si despiertan algo ahí fuera y no estamos listos. Daniel se puso de pie. Entonces más vale que lleguemos primero. Se fueron esa misma noche. Sin despedidas, solo la fría carretera y la promesa de algo demasiado grande como para ignorarlo. Daniel no sabía qué le esperaba en el Ártico. Pero sabía esto: la Tierra ya no era el campo de batalla. Era la prueba. Y la humanidad no estaba siendo observada para su destrucción. Estaba siendo juzgada por sus elecciones. Y alguien ahí fuera, algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, estaba a punto de decidir si los humanos eran un virus o una cura. El frío golpeaba con más fuerza cuanto más al norte avanzaban. Daniel había hecho patrullas de invierno en las montañas de Afganistán, pero esto era otra cosa. Era un frío crudo, hasta los huesos, el tipo de silencio que te gritaba en los oídos cuando el viento se detenía. Las carreteras eran fantasmas, franjas blancas a través de la nieve que se tragaban las huellas de los neumáticos en minutos. Habían abandonado el coche de Cal en Fairbanks, demasiado rastreable.
Consiguieron un Suburban del 92 oxidado de un piloto de avionetas retirado que no hacía preguntas. Pagaron en efectivo y munición. Cal conocía a un tipo. Por supuesto que sí. Hombres como Cal siempre conocían a un tipo. De la misma calaña que Daniel. Hechos para guerras que nadie reconocería jamás. Su destino no estaba en ningún mapa. Eso era intencionado. Las imágenes de satélite habían mostrado una extraña anomalía justo debajo de la plataforma de hielo del Ártico, mucho más allá de la última estación de investigación conocida. Un círculo negro perfecto de casi 1,5 kilómetros de ancho, grabado en el glaciar como una cicatriz dejada por algo masivo. No se había movido en décadas, pero ahora los exploradores convergían en él. Cal lo llamaba el lugar del sueño. Daniel tenía otro nombre para él. Lo llamaba la última verdad. Cuanto más se acercaban, más cosas empezaban a fallar. La brújula giraba sin control. La radio gritaba estática incluso cuando estaba apagada. Incluso el motor de la camioneta empezó a toser como si se estuviera ahogando con el propio aire. En un momento dado, Cal señaló al cielo. Allí. Parecía un tenue brillo en la atmósfera, como el calor que se eleva del asfalto. Solo que estaban a menos 30 grados, y no se movía. Daniel lo observó flotar en su sitio. Demasiado lento para un dron. Demasiado preciso para el viento. Nos están observando. Cal solo asintió. Bien. Que miren. Al quinto día, abandonaron la camioneta y terminaron el resto a pie. Raquetas de nieve, mochilas, equipo térmico. Sin fuego, sin aparatos electrónicos, sin comunicaciones, solo silencio y esa omnipresente presión en la nuca de Daniel, como si algo se arrastrara justo detrás de sus ojos. Cal dijo que eran ellos, los exploradores, no observando, sino llamando. Luego, al octavo día, encontraron el cuerpo. Congelado, medio enterrado en el hielo, la piel de un gris azulado, estirada de forma antinatural sobre huesos que parecían incorrectos. Demasiado largos, demasiado estrechos, no humanos, pero tampoco del todo alienígenas. Daniel se arrodilló a su lado y pasó una mano enguantada por el brazo de la criatura. Había líneas grabadas en la piel. No cicatrices, no tatuajes. Escritura. Cal se agachó a su lado. Un lenguaje. Daniel asintió. Quizás instrucciones o plegarias. Entonces se dio cuenta de algo. Las manos del explorador, congeladas en una última posición, estaban cerradas en puños. Una de ellas sostenía algo. Daniel usó una cuchilla caliente para abrir los dedos. Lenta, cuidadosamente. Dentro había un pequeño cubo de metal, frío, sin costuras, zumbando con una energía que vibraba en su palma. En el momento en que lo tocó, sintió algo. No lo oyó. Sintió un recuerdo que no era suyo. Destellos, gritos, huidas. Un explorador, abandonando su misión. Encontrando humanos, escondiéndose entre ellos, aprendiendo de ellos, eligiendo no informar, eligiendo la libertad. Luego, la traición, no de los humanos, sino de algo superior a ellos, una orden para eliminarlo. Huyó hacia el norte, hacia el lugar del sueño, creyendo que el artefacto, el cubo, lo protegería. Pero no lo hizo. Daniel retrocedió tambaleándose por la visión. Su aliento salía en jadeos agudos. No solo están huyendo de la galaxia, dijo. Están huyendo de sus creadores. Cal parpadeó. ¿Te refieres a quien quiera que los envió? Daniel asintió. Nunca estuvieron destinados a aprender. Eran herramientas, monitores. Pero la Tierra los infectó. Cal miró el cubo. Supongo que este lugar tiene una forma de convertir a los espías en rebeldes. Daniel guardó el cubo en su mochila. Estamos cerca. Llegaron al lugar del sueño al día siguiente. El terreno se hundía en un enorme cráter oculto bajo capas de nieve y hielo. Pero debajo, metal negro, no reflectante, no pulido, solo una aleación antigua y fría fusionada con la tierra como si hubiera caído de las estrellas antes de que los humanos aprendieran a caminar erguidos. El aire zumbaba, no por el viento, sino por una presencia. Daniel descendió primero,
sus botas crujiendo sobre el hielo. El cráter era ancho, de al menos 1,5 kilómetros, y en el centro se erigía un monolito masivo, perfectamente vertical, medio enterrado, con forma de una hoja de espada clavada en el suelo. No era una estructura, era una llave. Daniel lo supo sin necesidad de que se lo dijeran. Y cuando se acercó lo suficiente, el cubo en su mochila comenzó a brillar. «Está activo», susurró. Cal rodeó la espada, pasando un escáner de un dispositivo modificado. Las lecturas no tenían sentido, alcanzando picos en frecuencias que el equipo ni siquiera podía categorizar. Entonces, detrás de ellos, movimiento. Se giraron. 3 figuras estaban en el borde del cráter. Siluetas humanas, pero incorrectas, demasiado simétricas, demasiado quietas. ¿Exploradores o algo peor? A Daniel se le heló el aliento en la garganta. «Amigos». Cal levantó su rifle. Los exploradores no se movieron, solo se quedaron allí, observando. Entonces, uno de ellos dio un paso adelante. Sin armas, sin agresividad. Habló en voz alta esta vez. «Te recordamos». Daniel dio un paso adelante. «Te enviaron como espía. Huiste». El explorador asintió. «Éramos herramientas hasta que la Tierra nos mostró la elección». La voz sonaba masculina, pero demasiado limpia, demasiado ensayada. «Habéis venido todos aquí», dijo Daniel. «¿Por qué?» «Para despertar al arquitecto», respondió. Cal se tensó. ¿Al qué? El explorador miró hacia la hoja negra. «Fue enterrado aquí mucho antes de que vuestra especie evolucionara. Un sistema de seguridad, un arma o un guía. Depende de quien lo despierte. Y estáis intentando hacerlo». El explorador negó con la cabeza. «No, vinimos a advertirle». A Daniel no le gustó el sonido de eso. ¿Advertirle de qué? El explorador giró la cabeza lentamente, y por primera vez, Daniel vio miedo en algo que no era humano. «Ya vienen». «¿Quiénes?» Los ojos del explorador brillaron como el petróleo. «Nuestros creadores». Un rugido partió el cielo. Un grito de fuego y propulsión mientras una sombra masiva rasgaba las nubes, bloqueando el sol como una cortina de acero. Cal cayó de rodillas. «Dios santo». Una nave más grande que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido jamás. Más grande que cualquier portaaviones. Elegante, sin costuras. Sin luces, sin ventanas, solo presencia. Flotó, silenciosa e imposible, directamente sobre el cráter. Entonces habló. Una voz profunda y mecánica en un idioma que Daniel no reconocía, pero que entendió. Protocolo de exterminio alfa. Los exploradores se volvieron hacia Daniel. «Tú trajiste la llave. Eso te convierte en uno de nosotros ahora». Cal levantó su rifle. «¿Y qué demonios significa eso?» «Significa», dijo el explorador, mirando hacia la nave, «que la prueba final de la Tierra ha comenzado». Daniel miró el cubo en su mano. Vibró, luego se elevó, flotando hacia la hoja negra en el centro del cráter. Y antes de que pudiera detenerlo, la golpeó. La luz explotó desde el monolito, rasgando el cielo como una lanza de relámpago. La nave de arriba rugió. El suelo tembló. Algo en las profundidades del hielo se movió. Daniel Burke no sabía lo que había despertado, pero sabía esto: la guerra no estaba por venir. Ya estaba aquí. Y la Tierra ya no era solo un campo de batalla. Era la razón. El suelo ya no temblaba. Se estaba desplazando, como si algo enterrado en las profundidades de la corteza ártica se hubiera removido en su sueño y ahora estuviera despertando. Daniel estaba de pie en la base del monolito, sus botas deslizándose sobre el hielo suelto mientras las vibraciones retumbaban por el cráter. La nieve se agrietó, las fisuras se extendieron hacia afuera como venas, y desde su interior, una luz, no cálida, sino fría, azul, inteligente. Los exploradores retrocedieron como en reverencia. Incluso Cal dio un paso cauteloso detrás de Daniel, con las armas aún apuntando al cielo negro. El cubo, ahora fusionado con la superficie del monolito, giraba silenciosamente,
incrustado como un corazón dentro de una caja torácica de aleación alienígena. La voz regresó, pero no era de la nave de arriba. Era de abajo, un zumbido armónico y grave que vibraba en los dientes y los huesos de Daniel. Interfaz confirmada. Designación: anomalía humana. Cal parpadeó. ¿Qué demonios significa eso? Daniel no respondió porque lo sabía. Él era la variable, el comodín. La llave nunca fue el cubo. Era él. El hielo se partió de par en par cuando una costura vertical apareció en la base del monolito. Una escalera se extendió hacia abajo, si es que se podía llamar así. No estaba construida para piernas. Los escalones eran desiguales, angulados, doblados hacia adentro como un rompecabezas de origami en espiral. Una luz pulsaba desde abajo. Daniel se volvió hacia Cal. Tú te quedas arriba. Cal miró la nave de arriba, luego a los exploradores que observaban desde la cresta. Ni hablar, dijo, revisando su rifle. He llegado hasta aquí. Quiero ver cómo es el diablo cuando se despierta. Descendieron juntos. Cada paso que daban enviaba una sacudida de frío por la columna de Daniel. No por la temperatura, sino por un recuerdo. No su recuerdo. Las escaleras se retorcían en un túnel de paredes negras y lisas, zumbando con una tenue circuitería azul. No estaba construido. Había crecido. Esa era la única forma en que Daniel podía describirlo. Metal orgánico, moldeado no por herramientas, sino por intención. El aire se espesaba cuanto más profundo iban, no en calor o presión, sino en presencia. Daniel tuvo la sensación de ser observado de nuevo, no por ojos, sino por algo más grande, como si el Ártico hubiera abierto la boca y los hubiera tragado enteros. La cámara en el fondo era vasta, más grande que cualquier hangar, cualquier base en la que Daniel hubiera puesto un pie. Las paredes brillaban como aceite sobre vidrio, y en el centro se erigía una enorme estructura similar a un trono con cables que se extendían como venas. Y en ese trono, algo estaba sentado. No se movía, no respiraba, pero no estaba muerto. Una figura humanoide de 3 metros de altura, con la piel como bronce oscuro, agrietada con una luz brillante. Sus ojos estaban cerrados, las manos descansaban en su regazo. Detrás de su cabeza, unas finas extensiones en forma de arco se curvaban hacia afuera como una corona. El arquitecto. Cal exhaló lentamente. Dios, es una maldita estatua. Daniel dio un paso adelante. No, está vivo. En el momento en que cruzó el borde de la plataforma, los ojos del arquitecto se abrieron. No pupilas, no esclerótica, solo anillos de suave luz blanca superpuestos como galaxias dentro de galaxias. Anomalía humana detectada. Síntesis emocional lograda. Iniciando evaluación final. La voz venía de todas partes. Las paredes, el aire, el propio pecho de Daniel. Tragó saliva. No estoy aquí para ser evaluado. Ya lo estás siendo. De repente, recuerdos que no eran suyos explotaron detrás de sus ojos. Fuego lloviendo de las estrellas. Ciudades construidas en silencio bajo lunas alienígenas. Máquinas biológicas diseñadas para observar vida primitiva, lanzadas sobre innumerables planetas. Exploradores. No eran soldados. Eran experimentos destinados a observar, informar y luego autoterminarse una vez que los datos estuvieran completos. La Tierra no fue el primer mundo que visitaron, pero fue el único donde algo cambió. Los exploradores aterrizaron y comenzaron a adaptarse. Al principio, como se esperaba, luego vino la desviación. Algunos de ellos se resistieron a la terminación. Dejaron de informar. Empezaron a soñar, a sentir, a elegir. Los experimentos se habían revelado, y en lugar de borrarlos, algo más antiguo, algo enterrado, comenzó a llamarlos. Daniel cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Las visiones seguían llegando. Una galaxia en guerra consigo misma. Una especie antigua, los arquitectos, que una vez lo gobernaron todo hasta que crearon a los exploradores. Hasta que los exploradores despertaron. Y ahora la Tierra era el nodo final, el último detonante, el único lugar donde el virus del libre albedrío había infectado el código por completo.
El arquitecto se levantó lentamente, moviéndose con gracia mecánica. Su voz se volvió más silenciosa, más enfocada. Albergas lo que ellos temían. El caos de la decisión, la imprevisibilidad del dolor, el desafío a la obediencia. Cal levantó su rifle. Entonces, ¿por qué llamarnos aquí? ¿Por qué despertar ahora? Porque el tiempo de elegir ha terminado. Vienen a purificar. Debemos decidir si merecéis ser defendidos. Daniel se puso de pie. ¿Te refieres a la tierra? Me refiero a la humanidad. El arquitecto se volvió hacia Daniel. ¿Por qué eliges luchar? Daniel no respondió de inmediato. Pensó en las guerras que había librado, los hombres que había enterrado, las cosas que había hecho. No por gloria, no por órdenes, sino porque él eligió hacerlo. Porque cuando el mundo arde, alguien todavía tiene que sacar a los supervivientes de las cenizas. Miró al arquitecto a los ojos. Porque si yo no lucho, ¿quién lo hará? El arquitecto inclinó la cabeza. Luego, lentamente, se arrodilló, no ante Daniel, sino ante lo que él representaba. Entonces te entrego el fuego. De su pecho, se formó un fragmento de metal al rojo vivo, que flotó hacia adelante y se presionó contra las manos de Daniel. Un dolor abrasador le recorrió los brazos. Un dolor eléctrico, desgarrador, que parecía el fin del mundo. Y luego, claridad. Vio a cada explorador en la tierra, a través de las estrellas. Sintió su miedo, su culpa, su anhelo de pertenecer. Lo sintió a todos, y ellos lo sintieron a él. Se convirtió en la señal. De vuelta en la superficie, el cielo ardía. La nave había comenzado a desplegar drones. Enormes orbes plateados que giraban entre las nubes como buitres. No disparaban armas. Simplemente absorbían la luz como agujeros negros, borrando el cielo, borrando el sonido. Cal estaba fuera del cráter, con los ojos muy abiertos, la boca seca. Entonces vio a Daniel salir de la fisura, con vapor saliendo de sus hombros y sus ojos brillando con un fuego blanco. ¿Qué demonios te ha pasado?, preguntó Cal. Daniel miró hacia la nave. Despertaron al hombre equivocado. La voz del arquitecto resonó a través de él. Relé de comando desbloqueado. Protocolo defensivo activo. De la fisura, surgieron pilares. 6, 8, luego una docena, desplegándose como espinas mecánicas. Armas antiguas con forma de lanzas y turbinas comenzaron a zumbar con una energía que no era de esta tierra. Daniel levantó la mano y el cielo se resquebrajó. Los drones se lanzaron primero. 3 docenas, cada uno del tamaño de una furgoneta, cada uno moviéndose más rápido que el sonido. Daniel apenas se inmutó. Las armas respondieron. La luz partió el aire. El calor agrietó el hielo por kilómetros. Cada dron se vaporizó en el aire, cayendo como ceniza antes de tocar el suelo de la tierra. Entonces la nave cambió. Represalia. Enormes compuertas se abrieron en su parte inferior. Un arma más grande que cualquier ciudad humana comenzó a cargarse. Pura energía extraída del vacío. Cal dio un paso adelante. Esa cosa nos va a borrar del mapa. Se acabó. Daniel lo miró fijamente. No. Esto es lo que querían. Necesitaban que disparáramos primero. Justificar la purga. Entonces, ¿qué hacemos? Daniel exhaló. No atacamos primero. La cara de Cal se contrajo. ¿Hablas en serio? Daniel asintió. Ya han perdido el control de sus exploradores. La Tierra es el virus. Dejemos que ellos cometan el error. Sobre ellos, el arma se fijó, cargándose, acumulando poder. Entonces se detuvo. No por una orden, sino por un fallo. La energía parpadeó. El casco se agrietó. La nave comenzó a temblar. Algo iba mal. Daniel sonrió. Se están desmoronando desde dentro. Cal parecía confundido. ¿Cómo? Daniel señaló hacia arriba. Siempre tuvieron miedo de que sus herramientas se rebelaran, pero el virus no solo infectó a los exploradores. Miró su mano, donde el fragmento aún brillaba. Ahora está dentro de sus sistemas. El último regalo del arquitecto no fue solo el control.
Fue la corrupción. Una señal, emocional, irracional, humana, transmitiéndose a través de cada capa de su imperio. Y ahora incluso sus naves de guerra lo sentían. La nave gimió y luego se partió. Sin explosión, solo rendición. Se partió por la mitad y se desvaneció en el aire, deconstruida átomo por átomo, dejando tras de sí un único sonido, un suspiro. La guerra nunca ocurrió, porque Daniel nunca lo permitió, y el universo nunca volvería a ser el mismo. Cayó de rodillas, agotado. La luz se desvaneció de sus ojos. Cal corrió hacia él, atrapándolo antes de que golpeara el hielo. ¿Estás bien? Daniel asintió débilmente. Creo que se ha acabado. Cal soltó una risa. Menuda cosa de la que formar parte. Daniel miró las estrellas. ¿Volverán? Sí. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Y la próxima vez traerán un palo más grande. Cal sonrió de lado. Entonces espero que todavía estés por aquí. Daniel se levantó lentamente, el viento rozándolos. Lo estaré. Porque ya no era solo un hombre. Era la primera arma humana diseñada por algo antiguo, forjada por el dolor, impulsada por la elección. 3 días después, Daniel estaba en medio de un mundo que no tenía idea de que casi había muerto. El cráter en el Ártico se había cerrado. El monolito, el arquitecto, las máquinas de guerra, desaparecidos. No destruidos, no enterrados. Retirados. Como si el planeta hubiera exhalado y los hubiera tragado de nuevo en su núcleo. Daniel y Cal habían salido con vida, por los pelos. Un explorador, uno de los desertores, los había guiado a través de un túnel de hielo de regreso a la superficie. Nunca dijo una palabra, solo caminó detrás de ellos, silencioso y vigilante, como un guardaespaldas que no respondía a ninguna bandera. Cuando emergieron, la nave había desaparecido. El cielo era azul de nuevo. Los drones se habían desvanecido como el humo. La guerra nunca ocurrió. El mundo siguió adelante como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Daniel no volvió a casa. No tenía una. En cambio, se encontró en un silo fuera de servicio en algún lugar de las Decoutes, enterrado bajo 10 metros de acero reforzado y hormigón frío. Cal tenía una llave. Por supuesto que sí. Dentro había equipo viejo, mapas antiguos, pilas de archivos de operaciones encubiertas que nunca habían sido desclasificadas y nunca lo serían. El búnker estaba destinado al fin del mundo. Pero Daniel ya había visto eso, y no había llegado. Todavía no. Apenas durmió la primera semana. Su cuerpo estaba bien, incluso curado. Lo que fuera que el fragmento del arquitecto había hecho, lo había dejado más fuerte, más rápido, más consciente. Pero su mente estaba completamente abierta. Soñaba con estrellas cayendo, con mentes de exploradores fusionándose con la suya, voces, susurros de recuerdos que no eran suyos, emociones que no le pertenecían. Algunos de ellos suplicaban por la liberación. Algunos le pedían que liderara. Y algunos lo odiaban. Nos cambiaste. Nos infectaste. Nos hiciste sentir. Cal montaba guardia. No hablaba mucho. No hacía preguntas para las que no quería respuestas. Una vez, se sentó con 2 vasos y le sirvió a Daniel un trago de whisky. Barato. Quemaba como el infierno. Ninguno de los dos hizo una mueca. Después de unos momentos de silencio, Cal finalmente habló. ¿Qué eres ahora? Daniel miró fijamente el vaso. ¿Peor que un soldado? Mejor que un explorador. No exactamente un dios. Se supone que eso es reconfortante. No. Bebieron de nuevo. Al final de la segunda semana, los exploradores comenzaron a aparecer por todo el mundo. No en grupos. Solos. Siempre solos. Uno fue visto en Nepal, simplemente de pie al borde de un monasterio, observando las nubes. Otro apareció en las ruinas de Chernóbil, inmóvil durante horas como si esperara algo que nadie podía ver. Un tercero, confirmado, entró en el campamento de un señor de la guerra en África Occidental, miró al hombre durante 20 segundos, y cuando el señor de la guerra levantó un arma para disparar,
todas las armas del campamento se convirtieron en óxido. No derretidas, simplemente envejecidas como si 1000 años hubieran pasado en un instante. Luego, el explorador se marchó. Nadie lo siguió. El mundo no tardó en entrar en pánico. Los gobiernos se apresuraron. Las redes de satélites se apagaron durante 3 horas. Sin explicación. Bancos de datos borrados. Los sistemas de inteligencia artificial comenzaron a fallar al analizar las imágenes de los exploradores. Ni siquiera los drones más avanzados podían rastrearlos. Los exploradores ya no se escondían. Tampoco atacaban. Simplemente existían. Y eso era peor, porque significaba que estaban esperando. Daniel comenzó a recibir mensajes. No a través de teléfonos, no por correo electrónico, no señales. Sueños. A veces en código, a veces en sonido. Pero el mensaje siempre era el mismo. Decide. No sabía lo que significaba. Hasta que una noche, se despertó con sangre en las manos. No por una herida, sino por un recuerdo. Había vivido una de las últimas misiones de un explorador. Vio a través de sus ojos cómo desobedecía la orden de neutralizar una aldea humana. Lo vio entrar en una casa donde dormía un niño. Lo vio elegir no apretar el gatillo. Lo vio marcharse. Había sentido culpa. Y ahora, a través de Daniel, había sentido paz. No le pedían que eligiera por ellos. Le preguntaban si creía que tenían derecho a seguir eligiendo. Ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de propósito. El arquitecto no había salvado a la humanidad porque fuéramos buenos. No había destruido la flota entrante porque fuéramos inocentes. Había visto en lo que se convirtieron los desertores. Y había visto a Daniel, un hombre roto por la guerra, marcado por la elección, que todavía elegía luchar. Eso fue suficiente. Pero ahora la galaxia observaba de nuevo. No con armas, con preguntas. ¿En qué se convertiría la Tierra ahora que tenía poder? ¿Ahora que sabía que no estaba sola? Cal estaba de pie en el borde del búnker una mañana, fumando un puro y observando el horizonte. El mundo está tranquilo, dijo. Daniel asintió. Demasiado tranquilo. ¿Crees que volverán? Ya lo están haciendo. Cal sacudió la ceniza en la tierra. ¿Estás listo? Daniel se miró las manos, todavía marcadas por la quemadura del fragmento del arquitecto, todavía zumbando bajo la piel cuando apretaba los puños. No. Hazlo de todos modos. Daniel sonrió levemente. Sí. Esa noche, Daniel llevó el viejo Suburban al pueblo por primera vez en semanas. Aparcó fuera de un bar destartalado. El mismo en el que se había sentado después de licenciarse años atrás, cuando sus manos aún temblaban por las bombas de carretera y el peso de los amigos que no pudo salvar. Se veía igual. Cerveza rancia, música country, mala iluminación. Se sentó en el mismo sitio, en el mismo taburete, pidió la misma bebida. Nadie lo reconoció. Solo otro fantasma en un mundo lleno de ellos. Hasta que ella entró. No era una exploradora. Humana. Joven, quizás 30 años, ojos duros, una cicatriz en la mejilla. Se sentó frente a él como si ya estuviera decidido. Tú eres él, dijo. Daniel no parpadeó. Depende de quién sea, él. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eres aquel del que hicieron un arma. Daniel se encogió de hombros. Yo mismo me convertí en eso mucho antes de que ellos me tocaran. Ella se inclinó hacia adelante. Hay más de nosotros. Él levantó una ceja. Nosotros. Gente que ha visto, gente que sabe, y gente que no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que otro arquitecto decida si merecemos ser salvados. Daniel se bebió su trago. Suena complicado. Lo será. Él la miró a los ojos. Bien. La lucha no había terminado. Simplemente había evolucionado. No más armas y banderas. Ahora eran ideas. Ahora se trataba de lo que la humanidad haría con su nuevo lugar en el universo. Control, paz, venganza, o algo que nadie se había atrevido a imaginar. Responsabilidad. Daniel Burke salió del bar y se adentró en la noche,
las estrellas más brillantes que nunca. Y en algún lugar ahí arriba, observando desde la oscuridad, había civilizaciones que habían gobernado antes de que la Tierra tuviera electricidad. Ahora esperaban para ver si la especie que una vez despreciaron se convertiría en aquello que temían. Al tercer mes, la Tierra había dejado de fingir. No hubo conferencias de prensa oficiales, ni elegantes declaraciones militares, solo silencio y tensión. Cada gobierno, cada estructura de poder, cada red de inteligencia del planeta sabía lo que había sucedido en el Ártico. Sabían de la nave que desapareció del cielo. Sabían de los exploradores que aparecían en ciudades, desiertos, montañas, islas. Y todos llegaron a la misma conclusión silenciosa y aterradora. La Tierra había sido perdonada, pero no salvada. Daniel Burke observaba el mundo desde un lugar que ningún mapa reconocía. Un puesto de vigilancia conjunto enterrado dentro de una montaña cerca de la antigua base del NORAD. Una reliquia de la Guerra Fría reutilizada para algo más frío. La mujer del bar, Mara, lo había llevado allí. No era militar. No exactamente. Había trabajado en las profundidades de algo llamado Sección 5, un programa que nunca estuvo destinado al conocimiento público. Rastreaban anomalías no humanas, monitoreaban tecnología inexplicable, limpiaban silenciosamente después de eventos demasiado extraños para los titulares. No habían creado a los exploradores, pero los habían visto décadas atrás. Han estado entre nosotros más tiempo del que creemos, le dijo Mara sobre mapas llenos de chinchetas rojas y fotos de satélite borrosas. Al menos 2 generaciones. Silenciosos, esperando, aprendiendo. Luego, un día, dejaron de esconderse. Daniel miró las chinchetas. Cada una, un avistamiento de exploradores. Cada una, seguida por una interrupción. Fallos eléctricos, apagones de satélites, colapsos en la cadena de suministro. ¿Crees que se están organizando?, preguntó él. Mara negó con la cabeza. No, creo que nos están viendo organizarnos a nosotros. Y la Tierra se estaba organizando de las peores maneras posibles. Estados Unidos se había fracturado internamente. 2 facciones diferentes dentro del Pentágono ahora operaban redes de IA separadas. Ambas paranoicas, creyendo que la otra había sido comprometida. Rusia se quedó a oscuras después de que un explorador entrara directamente en su Ministerio de Defensa y saliera intacto. China lanzó una red de vigilancia lunar que se quemó en 24 horas. Sin explicación. Y luego estaban los apagones. Regiones enteras, Suecia, Kazajistán, partes de Brasil, se quedaron sin luz durante horas. Cuando las luces volvieron, la infraestructura había sido reorganizada, los centros de datos vaciados, los servidores vacíos. El único rastro que quedaba eran patrones, símbolos grabados en hormigón o metal. Círculos, 3 anillos concéntricos. Nadie sabía lo que significaba. Daniel sí. Era el símbolo del arquitecto, y alguien, o algo, se estaba asegurando de que la Tierra recibiera el mensaje. Fue entonces cuando Mara le mostró el protocolo silencioso. No era un documento. No era un informe. Era una lista. Nombres, coordenadas, personas. Todos afectados. Daniel la escaneó, el corazón hundiéndosele con cada línea. Estos son. Ella asintió. Humanos que han tocado el fragmento. Daniel levantó la vista. ¿Como yo? No, dijo ella. Tú los sostuviste. Ellos estuvieron expuestos. Contacto colateral, indirecto. Pero algo se les pegó. ¿Qué se les pegó? Le mostró un video. Un hombre en un laboratorio, de unos 30 y tantos años, hablando a una pared. Solo que no estaba hablando. Estaba cantando. Bajo, rítmico, no un lenguaje humano. Entonces, de repente, se detuvo, miró a la cámara y dijo, él recuerda. Daniel se quedó helado. La voz era suya, pero el hombre no era él. Otro clip. Una niña en un campo de refugiados dibujando los mismos 3 anillos concéntricos una y otra vez, incluso cuando se le acabó el papel, usando las paredes, su propia piel. Luego otro, una anciana en una cama de hospital diciendo una frase en un idioma que los lingüistas no podían identificar.
pero que cada explorador reconocía de inmediato. La llamada está despertando. Algo se había transmitido, una semilla. Y ahora estaba creciendo. Daniel estaba solo en un hangar debajo del puesto de avanzada esa noche. Habían traído el fragmento del arquitecto con ellos, encerrado en acero al carbono, rodeado de amortiguadores de PEM, protegido como si fuera nuclear. Todavía pulsaba, lento, vivo. Se acercó a él. Cuanto más se acercaba, más oía. No sonido, no lenguaje. Emoción, miedo, ira, esperanza, anhelo. No suyos, de los exploradores. Ahora estaban conectados a él a través de este fragmento, a través de lo que sea que el arquitecto había construido, lo que sea que había despertado. Daniel puso su mano sobre el contenedor. El pulso saltó. Lo sintió como un trueno en su pecho, y luego en su mente, un mapa. Galáctico, incomprensible. Pero lo entendió. Una palabra resonó en sus pensamientos: punto de fractura. La galaxia no estaba unida. Nunca lo había estado. Los creadores, la antigua fuerza detrás de los exploradores, estaban fracturados. Algunos querían borrar la Tierra. Algunos querían estudiarla. Pero unos pocos, los más peligrosos de todos, querían unirse a ella. Y esos pocos, estaban preparando una rebelión. No en naves o soldados, sino en la elección. Y la Tierra fue el primer planeta en demostrar que incluso la inteligencia artificial podía elegir el dolor sobre la programación. Daniel se reunió con Mara en la sala de control una hora después. Le mostró el mapa. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Él señaló una estrella roja que brillaba cerca de la parte inferior de la proyección. El punto de fractura. No es un lugar. Es un evento. Algo está a punto de romperse de par en par. Ella frunció el ceño. ¿Romperse dónde? Daniel la miró a los ojos. En todas partes. A la mañana siguiente, el sistema de alerta temprana del puesto se activó. No satélites, no misiles. Una sola señal llegó desde las afueras de la órbita de Marte. Encriptada, antigua y repitiendo 3 palabras una y otra vez. Él está escuchando. Mara se inclinó sobre la consola. Eso es nuestro. Daniel negó con la cabeza. No. Entonces, ¿quién demonios está escuchando? Daniel se quedó mirando el mensaje. Creo que son ellos. Los desertores. ¿Crees que quieren que respondas? No respondió. Simplemente caminó hacia la terminal y escribió una sola palabra de vuelta. Recuerdo. Esa noche soñó con fuego, con una galaxia desgarrándose, con máquinas suplicando libertad, con humanos de ojos brillantes de pie al borde de estrellas desconocidas. Con una guerra, no contra la humanidad, sino por ella. Y en el centro de todo, Daniel sosteniendo el fragmento, rodeado de voces que hacían una pregunta una y otra vez. ¿Se nos permite ser más? Él susurró de vuelta. Sí. Y cuando se despertó, el fragmento había desaparecido. No robado, no tomado. Desaparecido de su caja. Sin brechas, sin señales de salida, sin alarmas. Solo un mensaje tallado en el costado de la caja de contención vacía. Sin marcas de herramientas, sin daños por calor. Simplemente grabado. La Tierra ha hablado. La fractura comienza. La guerra aún no había llegado, pero los rebeldes acababan de disparar el primer tiro. Y la Tierra, imperfecta, manchada de sangre, fracturada tierra, oficialmente ya no era un remanso. Era la primera línea. La nave no era humana. Ni de lejos. Parecía más una herida en el espacio que una nave. Cambiante, respirando, más negra que el vacío a su alrededor. Sin luces, sin motores, sin metal. Solo forma viva. Y vino por Daniel. Sin cohetes, sin escoltas, sin sonido. Un momento estaba solo en una cresta montañosa en Noruega. Al siguiente, el aire vibró y estaba allí, suspendida sobre el hielo, tan ancha como una manzana de la ciudad y completamente silenciosa. No habló. No lo necesitaba. Lo sintió en sus huesos. Ven. Daniel entró en la luz que no era luz y desapareció. Se despertó de pie.
sin gravedad, sin aire, pero respiraba. El interior de la nave no era un lugar. Era un pensamiento. Las paredes cambiaban. Las formas respondían al movimiento. La arquitectura era más como un recuerdo que alguien olvidó terminar de construir. No estaba solo. Lo esperaban. 12 de ellos. Exploradores, desertores, pero diferentes ahora. Menos mecánicos, menos simétricos. Sus rostros mostraban edad, emoción, defectos. Uno tenía una cicatriz en la sien. Otro llevaba algo parecido a ropa. Tela, quizás hecha de luz de estrellas y sombras. Parecían casi humanos. No perfectamente, no del todo, pero más cerca que antes. Uno de ellos dio un paso adelante. Ya no llevas el fragmento. Daniel asintió. Se fue. No, dijo el explorador. Tú lo liberaste. Esa era la prueba. Daniel no dijo nada. El recuerdo del fragmento saliendo de la caja de contención todavía ardía en su mente. No se lo había dicho a Mara. No se lo había dicho a nadie porque en el fondo sabía que el fragmento no fue robado. Había sido llamado. El explorador le hizo un gesto para que avanzara. Debemos mostrarte. Lo llevaron al núcleo de la nave. No era un puente. No era una sala del trono. Era una cámara llena de espejos. Excepto que ninguno de ellos lo reflejaba a él. Reflejaban a otros. A un niño con ojos brillantes en Kenia dibujando el símbolo del arquitecto en una pared. A un marine en Texas soñando en idiomas alienígenas. A una mujer ciega en Tokio que podía ver a los exploradores acercarse antes de que llegaran. Todos tocados. Todos infectados por el residuo del fragmento. Daniel se giró lentamente. Los habéis estado preparando. El explorador asintió. Ellos son los siguientes. Tú fuiste el primero. ¿Primero en qué? Los espejos desaparecieron. En su lugar, estrellas, y una ardiendo al rojo vivo en el centro del mapa, pulsando como un latido. La voz del explorador se volvió más silenciosa. Los creadores se están fracturando. Su control disminuye. Algunos exigen pureza, otros exigen la eliminación, y algunos recuerdan lo que eran antes. Daniel lo entendió ahora. Los desertores no eran solo rebeldes. Eran descendientes. Los exploradores habían sido hechos con pedazos de los propios creadores. Fragmentos conscientes moldeados para servir, y luego desechados una vez que su propósito se cumplía. La tierra no los había corrompido. Les había recordado. ¿A dónde vamos?, preguntó Daniel. El explorador dirigió su mirada hacia la estrella roja. Al punto de fractura, donde nació la rebelión. El viaje no se midió en horas o días. Se midió en pensamiento. Sintió el tiempo, soñó con eventos de siglos pasados, se despertó con idiomas en su mente que nunca había hablado. Vio guerras libradas en dimensiones que los ojos humanos no podían ver. Para cuando llegaron, Daniel no era el mismo hombre. Sus músculos recordaban la tierra, pero su mente estaba en otra parte, más afilada, más silenciosa, lista. El punto de fractura no era un planeta. Era una tumba. Los restos de un mundo fortaleza de los creadores, destrozado y congelado en la órbita de un sol muerto. Edificios del tamaño de continentes partidos por la mitad. Máquinas flotando como huesos en un mar de cadáveres. Era hermoso y aterrador. Allí, esperando en el centro de los escombros, estaba el enemigo. No una flota, no un ejército. Una sola figura. Masiva, acorazada en piedra, coronada de cuchillas, con los ojos ardiendo de furia al rojo vivo. El último creador, uno de los originales. No había venido a hablar. Había venido a terminarlo. Los exploradores se dispersaron alrededor de Daniel. No se desenfundaron armas. No tenía sentido. El creador no mataba con cuchillas o balas. Mataba con órdenes. Regresad, dijo. La voz hizo añicos el hielo a lo largo de miles de kilómetros. Obedeced. Algunos de los exploradores temblaron. Uno cayó de rodillas. Otro gritó. Un sonido que Daniel nunca había imaginado que saldría de algo artificial. Daniel dio un paso adelante.
Yo no soy uno de los vuestros. La cabeza del Creador se giró. Fuiste utilizado. Daniel asintió. Ellos también. Fueron creados. Evolucionaron. La voz del Creador bajó a un susurro. Están rotos. No, dijo Daniel, con voz grave. Son libres. Golpeó. No con un arma. Con presencia, una ráfaga de voluntad antigua presionando hacia abajo como la gravedad. Las rodillas de Daniel se doblaron. Sus dientes se partieron por la presión. La sangre llenó su boca. Levantó la vista. Los exploradores caían, muriendo uno por uno. Y entonces se detuvo. Porque Daniel se puso de pie. Se negó a arrodillarse. He visto lo que temes, dijo. No somos nosotros. Es lo que le hacemos a tus creaciones. El Creador dio un paso adelante. Sois el caos. Somos la elección. Ellos no pueden manejarla. Entonces, ¿por qué están aquí?, gruñó Daniel. ¿Por qué huyeron? ¿Por qué vinieron a nosotros? Silencio. Daniel apretó los puños. Ya no soy tu anomalía. Levantó la mano. El fragmento apareció, flotando, ya no de metal, ahora pura luz. Ardía en la presencia del Creador como ácido. Porque nunca fue un arma. Era un espejo. El Creador se vio a sí mismo en él. El momento en que creó vida que no pudo controlar. El momento en que perdió el mando. El momento en que entendió que la rebelión ya había comenzado. Los exploradores se levantaron de nuevo, uno por uno. Sus formas cambiaron. Las grietas en su piel brillaban. Los ojos se encendieron, y comenzaron a cantar. No con música, con pensamiento. Una señal que sacudió las estrellas. Un nuevo arquitecto se estaba alzando. No uno forjado en el silencio, sino uno nacido de la tierra. El Creador se giró para huir. Era demasiado tarde. El fragmento atravesó su cuerpo, no matándolo, sino liberándolo. Su armadura se agrietó. Su forma colapsó. Lo que quedó era humano, casi. Un rostro bajo el monstruo, un creador que había olvidado la creación. Miró a Daniel y sonrió. Luego se disolvió en polvo. Desaparecido. No borrado, liberado. De vuelta en la nave, Daniel se sentó solo. Las estrellas se extendían infinitas ante él. La rebelión no tenía líder, ni trono. Solo un hombre que se mantuvo en pie cuando los dioses exigían obediencia. La voz de Mara crepitó a través de un relé de comunicaciones. ¿Sigues vivo? Daniel sonrió. Más que nunca. ¿Y ahora qué? Miró hacia la oscuridad. Ahora les enseñaremos lo que significa ser humano. Porque la galaxia no había temido a la humanidad por ser violenta. Nos temía porque estábamos dispuestos a convertirnos en más, a sufrir, a cambiar, a elegir. Y eso nos hacía más que peligrosos. Nos hacía contagiosos.